El día de hoy veremos trigonometría. Comenzaremos con el capítulo 1, con las bases principales de trigonometría, con Santos. Comenzaremos a entender qué es la trigonometría. Si dividimos la palabra, observamos que tenemos tri, que nos habla de 3 lados, gono, que nos habla de ángulo, y metría, que nos habla de medida. Entonces diremos que vamos a ver las medidas de los 3 ángulos de un triángulo. Pero también la trigonometría es una rama de las matemáticas que se dedica al estudio y la relación entre los lados y los ángulos de cualquier triángulo rectángulo. Entonces, la base es el triángulo rectángulo. Tenemos aquí un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto, esto es de 90 grados. El triángulo A, B y C. Vamos a definir sus lados, el lado A, el lado B y el lado C. A representa un cateto, B representa otro cateto, y H, en este caso, la hipotenusa, está representada por la letra C, que es la hipotenusa. Dentro de la trigonometría y el triángulo rectángulo, a los catetos se les nombra cateto opuesto, cateto adyacente. ¿De qué depende? Del ángulo de observación. Si yo estoy observando el ángulo A, entonces, con respecto al ángulo A, tendremos que el cateto opuesto, en este caso, va a ser la letra B. El lado B, puesto que está opuesto al ángulo A. El cateto adyacente va a ser A, puesto que está de un lado del ángulo. Y la hipotenusa sigue siendo C. Ahora, si observo el ángulo B, diremos que con respecto al ángulo B, el cateto opuesto va a ser A, el cateto adyacente va a ser B y la hipotenusa va a ser C. Esto es importante para poder establecer las relaciones de los lados en un triángulo rectángulo y de esta manera conocer las funciones trigonométricas que nos van a ayudar a encontrar el valor de los ángulos. Dentro de la trigonometría encontramos lo que son las funciones trigonométricas. Tenemos entonces las funciones principales. Estas funciones principales son seno, coseno y tangente. También abreviadas como sen, cos y tan. Estas funciones establecen relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. ¿De qué forma? Decimos entonces la relación cateto opuesto sobre hipotenusa, la relación cateto adyacente sobre hipotenusa y la relación cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí tenemos las funciones principales. Posteriormente a estas funciones principales tenemos sus inversas o recíprocas. Que en este caso van a ser para la función seno, la cosecante, para la función coseno, secante, y para la función tangente, cotangente. En este caso, decimos que las relaciones se establecen de manera inversa. Si el seno fue cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Si el coseno fue cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Y si la
tangente fue cateto opuesto sobre cateto adyacente, tendremos entonces que la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Todas estas funciones trigonométricas se realizan sobre un ángulo de observación. Ahorita veremos cómo se aplica. Si tenemos el siguiente triángulo rectángulo, porque sabemos que tiene un ángulo recto y que también cumplen el teorema de Pitágoras, que nos dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En un triángulo rectángulo, 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto nos va a dar 25 es igual a 16 más 9. Ambos nos da 25. Entonces ya identificamos que es un triángulo rectángulo. Si queremos aplicar esto de las funciones trigonométricas, tenemos que observar un ángulo. Vamos a observar el ángulo A. Entonces decimos el ángulo A, vamos a definir cateto opuesto. Cateto opuesto va a ser 4, cateto adyacente va a ser 3, hipotenusa va a ser 5. Muy bien, ya tenemos definido eso. Ahora sí vamos a las funciones principales. Seno del ángulo A, cateto opuesto sobre hipotenusa, 4 sobre 5. Coseno del ángulo A, cateto adyacente sobre hipotenusa, 3 sobre 5. Tangente del ángulo A, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 4 sobre 3. Si vemos las funciones recíprocas de estas funciones, tendremos entonces cosecante del ángulo A es igual a lo inverso, hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante del ángulo A tendremos hipotenusa sobre cateto adyacente, y cotangente del ángulo A tendremos cateto opuesto, en este caso sobre cateto adyacente que es 3 sobre cateto opuesto. Muy bien, aquí tenemos ya la aplicación y la relación de las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. En el segundo capítulo observaremos cómo se aplica esto al momento de obtener un ángulo de un triángulo rectángulo. Nos vemos en la próxima.